Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Borges, soy fisioterapeuta en formación de la Universidad de Santander Campus Cúcuta y en este video vamos a hablar de un caso clínico en específico de una paciente pues, de sexo femenino de 32 años de edad, deportista de alto rendimiento de tenis que pertenece a la WTA, tiene como antecedentes diabetes tipo 2 y pues firmó un contrato de patrocinio en donde se le exige utilizar una raqueta o unos implementos deportivos específicos durante su entrenamiento y durante las competencias. A raíz de esto, la deportista empieza a presentar aproximadamente hace 4 semanas dolor en el epicóndilo del brazo derecho y posterior a ello ese dolor se empieza a irradiar hacia la muñeca y empieza a perder progresivamente la fuerza muscular. La deportista se ha manejado con crioterapia y masajes descontracturantes, sin embargo pues no ha tenido mucha mejoría debido pues a que no ha dejado a un lado o no ha tenido un reposo en su deporte. Se le realizó una ecografía donde se evidencia aumento del líquido intersticial pues debido a inflamación del tejido y pues es diagnosticada con epicondilitis lateral del codo derecho. De igual manera pues el médico le realiza una electromiografía para mirar cómo se encuentra la conducción del nervio pues hacia las fibras motoras y pues se evidencia compresión de las fibras nerviosas por inflamación de los tendones. Entonces, teniendo en cuenta la epicondilitis, pues es una patología que afecta principalmente los músculos extensores del carpo y el músculo supinador, que son los que se originan en esta zona del epicóndilo. Para realizar la examinación, la evaluación y la rehabilitación de nuestro paciente con epicondilitis, mi compañero pues, nos va a servir de usuario para realizar los test y medidas que se pueden aplicar en un paciente con esa patología. Entonces, primero que todo, vamos a reconfirmar un diagnóstico de la epicondilitis con una prueba específica que se llama una prueba o test de Cousin. ¿En qué consiste esta prueba? Entonces, llevamos la mano, colocamos el antebrazo en una superficie plana donde pueda ser estabilizado y la muñeca que quede en una flexión. Entonces le vamos a pedir a nuestro usuario que haga una extensión y nosotros le colocamos una resistencia. Haga una extensión, por favor, lleva la mano hacia arriba. Y cuando el paciente refiere dolor en el origen de los músculos, como es el epicóndilo, entonces esta prueba sale positiva para el diagnóstico de epicondilitis. Entonces vamos a iniciar con la examinación de nuestro paciente. Iniciemos con el sistema cardiovascular pulmonar, tomando lo que son signos vitales, importante pues para mirar las condiciones físicas de nuestro paciente. Entonces vamos a iniciar con la tensión arterial. Es una paciente de caso clínico que es un deportista de alto rendimiento, tiene buenas condiciones óptimas, sin embargo pues es una paciente que tiene diabetes, no lo olvidemos, y que esta diabetes puede generarle un tipo de neuropatía diabética y pues puede por ende alterar un poco los signos vitales de nuestro paciente. Entonces tomamos la tensión arterial.
y vemos que se encuentra en óptimas condiciones, siendo esta de 110/70. Seguimos con la toma de la frecuencia cardíaca, que lo hacemos en este caso el pulso radial, y se cuentan durante 1 minuto las pulsaciones que se sientan en este paciente. De igual manera, pues contamos la frecuencia respiratoria con 1 minuto según las respiraciones que tenga nuestro paciente. Revisando ya las deficiencias cardiopulmonares, encontramos que una de las categorías son las medidas antropométricas, en donde pues se toma la talla, el peso y por ende pues el índice de masa corporal de nuestro paciente y las circunferencias que se presentan para mirar si hay algún tipo de atrofia muscular. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esas circunferencias? En este caso pues del epicóndilo, del antebrazo, donde como punto de referencia tomamos el epicóndilo y bajamos 5 centímetros por debajo de él y tomamos nuestra circunferencia. Aquí tenemos 24 y lo hacemos en comparativo con el otro brazo para mirar si hay algún tipo de atrofia muscular. Y aquí en este caso tendríamos 25 centímetros con 1 centímetro de diferencia en el brazo derecho en comparación con el brazo izquierdo. También vamos a realizar en el sistema, en las deficiencias neuromusculares, la percepción del dolor. Entonces aquí le preguntamos a nuestro paciente, en el caso de la deportista, cómo es la sensación de dolor tanto al reposo como a la palpación y como al movimiento. Entonces le preguntamos si en el reposo siente algún tipo de dolor y pues la paciente va a referir que en la escala del 1 al 10 cuánto posiblemente le puede doler. 2. Siendo 2, entonces un dolor leve en el antebrazo al reposo. ¿Y este dolor es permanente? Sí. ¿O se...? Sí. Entonces este dolor es permanente y también vamos a hacerlo a la palpación para ver cuánto dolor manifiesta nuestro paciente. Aquí cuánto dolor califica del 1 al 10, de 0 a 10, siendo 10 el máximo dolor. 7. Bueno, nuestro paciente refiere que tiene un dolor de 7 a la palpación y cuando está realizando algún tipo de está realizando un deporte como pues en la práctica deportiva del tenis, ¿cuánto le duele del 1 al 10? 8. Bueno, entonces vemos que refiere un dolor severo según la escala análoga visual para la percepción del dolor. En la categoría de la integridad de los nervios periféricos vamos a examinar la sensibilidad superficial en nuestro paciente. Entonces esta prueba de sensibilidad se hace por dermatomas y vamos a realizarlo de dos maneras: la superficial y la profunda. ¿Por qué la profunda? Porque nuestra paciente tiene un antecedente de diabetes tipo 2 y ese tipo de diabetes suele generar neuropatías diabéticas en personas que se pueden camuflar o confundir con una tendinopatía. Entonces por eso vamos a ver las dos pruebas, tanto superficiales como profundas. Entonces para la superficial vamos a utilizar un algodón, vamos a utilizar el esfero para el dolor y vamos a utilizar un cubo de hielo para el frío. Entonces nuestro paciente debe tener los ojos cerrados y debe identificar cuál de las texturas estoy pasando sobre su antebrazo. Primero que todo pues le enseñamos a nuestro paciente qué es lo que va a sentir y posteriormente pues cerramos los ojos y le preguntamos qué sensación es la que está sintiendo. Entonces Camilo, te va a pasar, esto es un algodón y lo que estás pasando se siente suave, ¿sí? Este es el esfero y con él voy a hacer una presión. Me vas a decir si sientes
dolor, ¿sí? Sí. Y te va a pasar un hielo para la temperatura. ¿Sí? Sientes que Está frío. sensación, listo. Entonces, habiéndole explicado a nuestro paciente cuáles son los elementos que vamos a pasar sobre su piel, vamos a pedirle que cierre los ojos y vamos a posterior a ello a sacar unas texturas. Por favor, cierra los ojos y me vas a decir qué sientes. Una textura suave. Ok. ¿Qué sientes? Un poquito de dolor. ¿Y qué sientes? Frío. Ok. Entonces vemos que pues en cuanto a sensibilidad superficial se encuentra bien nuestro paciente y vamos a hacerlo comparativo. Entonces vamos a mirar si la misma sensación que se siente en el antebrazo derecho es la misma que siente en el brazo izquierdo, pues sabiendo ya igual que diferencia claramente las sensaciones. Entonces, Camilo, cierres por favor los ojos. Esto es, ¿qué textura? Suavecito. Suave. Y aquí, Se siente un poco diferente. ¿pero qué textura sientes? Un poco más suave. Más suave, ok. ¿Esto qué es? Siento un poco de dolor. Dolor. Y acá, Un poco más fuerte el dolor. Un poco de dolor, pero un poco más fuerte. ok. Entonces vemos que el paciente refiere que sí tiene la sensibilidad íntegra, sin embargo está alterada, seguramente pues por la compresión que que se encuentra en el nervio radial, pues por compresión de los tendones del epicóndilo. Ahora, bueno, eso era la superficial, vamos a hacer la profunda, pues como decía anteriormente, para descartar una neuropatía diabética. Entonces, unas características especiales es la propiocepción, en donde pues nuestro usuario debe identificar su miembro en el espacio. La propiocepción, en este caso, para tomar la sensibilidad profunda y pues nuevamente descartar una neuropatía diabética. Entonces vamos a hacer, a explicarle a nuestro usuario unos movimientos en donde posiblemente se puede encontrar su articulación y pues que nos debe él identificar en dónde se encuentra el miembro superior. Entonces le explicamos primero los movimientos que vamos a realizar. Esto es arriba, esto es abajo, afuera y adentro, ¿sí? Arriba, abajo, afuera y adentro. Una vez que el paciente pues haya entendido esos comandos, vamos a pedirle que cierre los ojos y realizar esos movimientos. Cierre los ojos, por favor. ¿En dónde se encuentra el miembro superior? Afuera. Ahora. Arriba. Abajo. Adentro. Ok, entonces no hay ningún problema de propiocepción, pues pues es un ejemplo para descartar esta neuropatía. Es una prueba que se debe hacer varias veces y el paciente pues no debe tener errores en identificar los comandos o los movimientos que se realizaron. Otra prueba que se realiza en sensibilidad profunda pues es batiestesia o vibración. Se realiza con diapasón, pues en este momento no lo tenemos. Sin embargo, pues vamos a continuar con el caso clínico de la tendinopatía. Entonces, continuamos con las deficiencias osteomusculares, en donde vamos a mirar cómo se encuentra la musculatura y la movilidad articular tanto de codo como de muñeca. Entonces, vamos a pedirle a nuestro usuario que lleve el codo lo mantenga pues lo más cerca posible a su tronco y lo tenga en una posición neutra para evaluar los flexores de codo y los extensores de codo. En flexores pues vamos a identificar, evaluar el bíceps y en sensores pues el tríceps braquial. Vamos a valorarlo según la escala de Daniels de fuerza muscular. Entonces le pedimos al usuario para evaluar bíceps que lleve el brazo
el antebrazo, perdón, hacia una flexión y nosotros le cocinamos una resistencia. Lo llevas hacia flexión, por favor, hacia arriba. Aquí vemos que tiene buena resistencia, buena fuerza muscular en flexores de codo, como es en el bíceps braquial. Y para evaluar los extensores como el tríceps, entonces vamos a llevarlo en contra de la gravedad por encima de la cabeza, del hombro, de la cabeza, y le pedimos a nuestro usuario que lleve el antebrazo hacia arriba y le colocamos una resistencia. Llevas hacia arriba, por favor, hacia arriba, y ocasionamos pues la resistencia. Vemos que tiene buena fuerza muscular a nivel del tríceps braquial. Vamos a mirar cómo están los extensores de muñeca, que son los que pues, generalmente se comprometen en la patología de la epicondilitis. Entonces, de igual manera, se lleva hacia flexión la muñeca y le pedimos que lo lleve hacia extensión. Llevas, no resiste una fuerza de resistencia externa y vamos a mirar si lo hace sin ninguna resistencia. Llevas hacia arriba, completo. Llevas hacia arriba. Me duele. Ok, pero completas. Todo. Ok. Entonces, vemos que los arcos de movilidad están completos. Y la movilidad articular también está completa hacia extensión de muñeca. Ahora vamos hacia flexión. Colocamos resistencia, flexiona. Ok, entonces en flexores de muñeca tiene más fuerza que en extensores. Vemos que en extensión no pudo vencer la fuerza de resistencia que le colocamos, sin embargo lo puede hacer en contra de la gravedad y le damos una calificación de 3 según la escala de Daniels. Y le podemos dar una calificación de 4 en flexores de muñeca. Ahora vamos a ver cómo se encuentran esos pronadores y los supinadores. De nuevo llevamos el brazo adherido al tronco en posición neutra y vamos a colocar una resistencia hacia supinación y el paciente debe hacer una pronación. Entonces llevas la mano hacia adentro, exacto, llevas la mano hacia adentro y tiene buena fuerza muscular según la resistencia que le estoy ocasionando. Ahora vamos a llevarlo hacia afuera, ok, y vemos que soporta una resistencia bastante leve en los supinadores, teniendo también compromiso de los mismos. Entonces le damos una calificación de 3 más con una resistencia, soportando una resistencia mínima de la musculatura de los supinadores en la articulación. Entonces, para reconfirmar los arcos de movilidad que tiene nuestro paciente, entonces vamos a utilizar nuestro goniómetro y pues vamos a evidenciar que no ha perdido arcos de movilidad a pesar pues, de la patología que se presenta, debido a que solamente es inflamación y dolor en el origen más que todo de los tendones del epicóndilo. Entonces, pues a nivel de codo no es que se pierda mucho la movilidad, pero pues igual vamos a tomarla, esa flexión. Nuestro paciente tiene 140 grados y en extensión pues es el retroceso de 140 grados a 0. Y en muñeca pues vamos a observar la flexión de muñeca y vamos hacia arriba. Y en este caso tiene el arco de movilidad completo. Y vamos hacia abajo, hacia flexión palmar. Y de igual manera presenta arcos de movilidad completos llegando hasta los 90 grados. Entrando ya a la fase de rehabilitación y teniendo en cuenta las alteraciones que se presentan en nuestro paciente, que son el dolor, la integridad del nervio periférico, en este caso pues
el nervio radial, que es el que inerva toda la musculatura extensora del carpo, y la fuerza muscular, que son los que están más comprometidos en nuestro paciente. Entonces, en nuestra primera sesión de terapia podemos utilizar medios físicos como lo son la crioterapia o el criomasaje, que lo vamos a realizar directamente en la zona de lesión por aproximadamente 7 minutos, que va a generar una vasoconstricción de esos vasos sanguíneos, en donde pues va a ayudar a disminuir la sensación del dolor y la inflamación. También podemos utilizar un ultrasonido tipo pulsátil que va a favorecer la proliferación de macrófagos en la zona de la lesión, ayudando pues al proceso de disminuir la inflamación, y ayuda al proceso de cicatrización. Entonces lo vamos a utilizar con una frecuencia alta, con una intensidad alta, con frecuencias de 0,5 vatios sobre centímetros cuadrados en nuestro paciente. ¿Por qué altas? Porque pues es una zona bastante superficial y nos va a ayudar con la disminución del dolor de igual manera. Estos se van a producir, son unas, digamos como unas ondas de tipo mecánico que va a generar pues los efectos anteriormente mencionados. También podemos realizar un masaje transverso profundo en la zona de la lesión. Es un masaje bastante doloroso para el paciente con esta patología, sin embargo pues hay evidencia donde pues, se especifica que es bastante beneficioso en el tratamiento de la epicondilitis. Entonces, ¿en qué consiste? Es ubicar pues la epitróclea, el epicóndilo, y vamos a colocar con el dedo índice en la zona del dolor y el dedo en medio lo vamos a llevar encima del índice y vamos a realizar un masaje transversal, o sea, en contra de la dirección de la fibra muscular. Debe ser un masaje profundo donde no se deslice el dedo sobre la piel, sino la piel se deslice sobre el músculo que estamos tratando. Cuando no tenemos la técnica para realizar el masaje transverso profundo, podemos realizar una liberación miofascial, que también es bastante dolorosa. La diferencia es que va en dirección de la fibra muscular, entonces lo podemos hacer en la musculatura del antebrazo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con el dedo pulgar, llevando una fuerte presión hacia el músculo y realizando el movimiento hacia la fibra muscular. Esta presión se puede hacer aproximadamente por unos 5 minutos. Como mencioné anteriormente, es una técnica bastante dolorosa para el paciente y pues no se puede realizar todos los días. De igual manera podemos realizar estiramientos que son bastante importantes en este caso, tanto de los músculos agonistas como de los antagonistas, unos estiramientos facilitados, en donde le pedimos a nuestro paciente primero una contracción del músculo agonista y luego una relajación, y posterior a ello una elongación de la musculatura que vamos a querer pues elongar. Entonces le pedimos a nuestro paciente que lleve una flexión dorsal, ¿sí? Una contracción de flexión dorsal, y suelta, relaja, y hacemos un estiramiento de la musculatura extensora del carpo. Mantenemos aproximadamente de 15 a 20 segundos. Lo mismo para hacer el estiramiento de los músculos antagonistas. Le pedimos a nuestro paciente que lleve la mano hacia una flexión palmar, lleva hacia abajo y luego la llevas hacia arriba y realizamos ese estiramiento manteniendo de 15 a 20 segundos.
En nuestro segundo día de tratamiento podemos utilizar medios físicos como el TENS de forma continua, en donde lo que vamos es a hacer una estimulación en la compuerta del dolor a nivel medular, donde se van a liberar unas endorfinas que van a inhibir esa sensación del dolor o modificar esa sensación del dolor. De igual manera, pues va a tener como una alteración o una modificación más bien en la conducción nerviosa, en las fibras mielínicas, en donde pues la sensación de la electricidad pues va a viajar mucho más rápido que la sensación del dolor, y pues claramente en el sistema nervioso central pues se va a procesar más rápido la sensación pues de la electroestimulación que del dolor. Entonces va a aumentar ese umbral del dolor, y es importante resaltar que este método de corriente no se debe provocar ninguna contracción muscular. Sin embargo, la corriente que se pone debe ser un poco fuerte, que pues sobrepase el umbral del dolor. También podemos utilizar el láser. Se puede utilizar la electroestimulación de 15 a 20 minutos, de 50 a 100 Hz, y podemos utilizar también láser, que nos va a generar, digamos, una vasodilatación en un punto específico que está indicado pues para la inflamación, el dolor y pues el edema. En este caso pues son síntomas característicos de la patología. Este láser lo podemos utilizar pues por 7 minutos, de 7 a 10 minutos, con una densidad de 2 a 30 julios. Entonces, estos dos medios físicos los podemos utilizar en el segundo día. A diferencia de la termoterapia, que está contraindicada por los efectos de vasodilatación, pues en general, el láser pues está indicado a pesar de esta vasodilatación que se produce en un punto específico de la lesión. Podemos utilizar o realizar ejercicios más bien como la neurodinamia, que es muy importante debido a que pues, el paciente presenta compromiso nervioso pues, del nervio radial por compresión por la inflamación de las estructuras tendinosas. ¿Cómo se hace en esta técnica? Entonces, no sé, nos ponemos de pie. Okay. En esta técnica, entonces, lo importante es que nuestro usuario lleve la cabeza hacia el lado hacia el otro lado, hacia el hombro, en ese caso pues el hombro izquierdo. Vamos a estirar o elongar el nervio radial del lado derecho. Entonces, que lleve la cabeza hacia el hombro izquierdo, descendemos el hombro derecho y vamos a hacer una leve ABT y flexionamos la muñeca. El dedo pulgar debe ir en medio de los demás dedos. Flexionamos acá, fijamos la articulación del hombro y llevamos hacia una rotación interna máxima, en donde se genera, y una flexión de muñeca, en donde se genera una tensión del nervio radial. Entonces, la neurodinamia consiste en hacer movilizaciones precisamente de este nervio y pues liberar compresión y pues mejorar la conducción nerviosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa liberación del nervio radial? Entonces aquí lo tenemos en tensión y lo soltamos. Tensionamos y soltamos. Tensionamos y soltamos. Tensionamos y soltamos. Tensionamos y soltamos. Eso lo podemos hacer entre 15 y 20 veces. Dejamos descansar un poco, que se relaje un poco el nervio, unos segundos, y volvemos a realizar la técnica. Llevamos la cabeza hacia el otro lado, descendemos el hombro, fijamos la articulación,
el dedo pulgar dentro de los demás dedos, hacemos una rotación interna máxima y una flexión de muñeca, mantenemos, hacemos una movilización, pues nosotros colocando una resistencia aún mayor en el nervio y soltamos, llevamos, soltamos, llevamos y soltamos. De esta manera lo podemos hacer unas 3 veces, repitiendo el ejercicio pues consecutivamente para la liberación del nervio radial. Podemos realizar ejercicios de facilitación neuromuscular. El paciente pues en este caso no tiene restricción de movimiento, pero pues también están indicados cuando el paciente presenta dolor y falta de fuerza muscular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Le pedimos a nuestro paciente que se siente un poco más. Listo, entonces, una de las características de las diagonales es que sean en patrones funcionales. Entonces, vamos a explicarle a nuestro paciente la forma en que debe hacer esta diagonal. En este caso, pues vamos a hacer la D1 flexión y la la D1 flexión y la D1 extensión. Entonces, va a partir de la posición de extensión, en donde va a tener extensión del hombro, extensión del codo, extensión de la muñeca y extensión de los dedos. Va a partir de este patrón y los comandos que le vamos a dar a nuestro paciente es flexione los dedos, flexione la muñeca, gire el brazo y lleve arriba de adentro como si fuera a tocar la oreja. Ahora el patrón de regreso va a ser lo contrario, extienda los dedos, extienda la muñeca, gire el brazo, lleve abajo y afuera. Este es uno de los patrones funcionales en donde se hacen las técnicas de facilitación. Entonces, vamos a utilizar la técnica de estabilización rítmica, en donde el paciente va a hacer una contracción al inicio del movimiento y luego va a hacer una relajación y va a continuar con el movimiento. Entonces vamos a realizarla desde extensión, extensión de hombro, extensión de codo, extensión de muñeca y extensión de los dedos. Vamos a mantener una contracción. Le decimos a nuestro paciente lleve la mano hacia abajo, eso, relaje, flexione los dedos, flexione la muñeca, gire el brazo y lleve arriba y adentro. ¿Ya? Extienda los dedos, mantenemos la resistencia, lleve la mano hacia extensión, eso, mantenemos la resistencia, suelta, extiende la muñeca, gira el brazo abajo y afuera. Eso es una técnica que nos va a ayudar a mantener los arcos de movilidad y a disminuir la sensación del dolor. Y podemos hacer unos ejercicios excéntricos que van a ayudar a la disminución del dolor y por ende también al reclutamiento de las fibras de los músculos comprometidos. Entonces, ¿cómo va a ser estos ejercicios excéntricos? Que se sienta bien, por favor, atrás. Va a colocar el antebrazo en una superficie plana y la muñeca pues va a quedar libre. Va a llevar la mano hacia arriba de forma pasiva, ¿sí? No va a tener ninguna resistencia, pero como esos músculos no tienen fuerza, entonces vamos a tratar de soltar o de bajar la mano lentamente, ¿sí? Baja lentamente, 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 eso. Luego subimos de forma pasiva y baja lentamente, lentamente. Esto con la intención de mejorar pues las cualidades físicas de los músculos que están comprometidos. Se pueden realizar series de 15 repeticiones, se pueden realizar unas 3 series de 15 repeticiones. En la tercera sesión de fisioterapia podemos utilizar un medio físico como la magnetoterapia, que está indicada pues en patologías en donde se encuentre dolor, inflamación
incluso el edema, y algo muy importante es que va a favorecer la regeneración de los tejidos pues, que están lesionados, en este caso pues a nivel del tendón. Y lo vamos a aplicar por unos 20 minutos y posterior a ello vamos a realizar unos estiramientos. Esos estiramientos están indicados cada 24 horas, entonces pues claramente lo podemos hacer todos los días en nuestros pacientes. Es importante porque se van a producir contracturas a nivel de los músculos agonistas debido pues, a la posición analgesia que adoptan los pacientes con esta patología, y pues va a haber un desequilibrio bastante grande a nivel muscular en los músculos agonistas y antagonistas. Entonces, de nuevo, podemos hacer los estiramientos que consisten pues, de los músculos antagonistas, llevar la mano hacia atrás y mantener de 15 a 20 segundos, llevar hacia abajo para los agonistas de 15 a 20 segundos, mantener ahí en esa posición y hacer los estiramientos de pronosupinación. Entonces, para los supinadores llevamos hacia pronación, mantenemos allí según pues también la tolerancia de nuestro paciente, y para los pronadores llevamos hacia supinación y mantenemos de 15 a 20 segundos. Continuamos con la neurodinamia, también es algo que se puede realizar todos los días. La idea es poder disminuir la inflamación de esta zona y liberar pues también compresión del nervio que pues, está comprometido, en este caso el nervio radial. Y continuamos también con la movilidad articular, que ayuda a mantener la movilidad articular y a disminuir el dolor que se presenta pues, en la zona de la lesión. Todo basado pues, en